Vamos a continuar con la clase. Hoy espero yo, la verdad no sé si lo va a hacer, a veces digo esto y termina siendo una mentira, pero hoy espero que sea una clase relativamente corta, porque si bien vamos a ver un tema nuevo, la verdad es que en sí no es nada, digamos, del otro mundo, nada demasiado complicado. Yo digo esto, pero si alguien tiene alguna duda, recuerde que en cualquier momento puede abrir el micrófono y preguntar. Entonces, no es nada complicado en el sentido que es simplemente una generalización de lo que estuvimos estudiando. Esto, de hecho, ya es parte del capítulo 3, pero es una simple generalización de lo que vimos en el capítulo 2. Se llama movimiento en dos o tres dimensiones. Movimiento en dos o tres dimensiones. No vamos a pasar de aquí, porque después de todo, la física como la conocemos, pues se desarrolla en el, voy a ver si estoy grabando, se desarrolla en el mundo real. Entonces, pues no va a haber un movimiento que no sea, que sea más allá de una, dos o tres dimensiones. Y no, pues, es inimaginable en el mundo actual, tal y como lo conocemos, que haya, por ejemplo, cuatro dimensiones espaciales, ¿verdad? Eso no, digamos que no tiene sentido porque no lo podemos percibir, pues, y aunque existan al nivel de la mecánica, no interesarían, porque la mecánica se trata de eso, ¿verdad? De escribir el movimiento tal y cual lo vemos a diario. ¿Ok? Entonces, ahora, con esto de movernos a dimensiones superiores, pues nos estamos acercando a la realidad. Nos acercamos a la realidad. En el sentido de que hasta ahora lo que habíamos estudiado era, por ejemplo, una pelota moviéndose en una dimensión. Sí, pero por supuesto que la realidad es mucho más compleja que esta, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando tiro una pelota hacia arriba, va a ser muy rara la ocasión en la que caiga exactamente en el mismo lugar. Si ustedes han jugado, por ejemplo, voleibol, básquetbol, saben que de hecho es un ejercicio de entrenamiento el hecho de tirar una pelota hacia arriba y que caiga en el mismo lugar. Entonces, normalmente las pelotas lo que van a seguir es un movimiento aproximadamente bidimensional y en la que yo la tiro para arriba y cae un poquito más adelante, un poquito más atrás de mí. Lo mismo el movimiento en tres dimensiones, digamos, cuando un jugador de fútbol patea una pelota, lo hace en tres dimensiones, ¿verdad? El arco en sí también tiene tres dimensiones y pues a él le interesa patear la pelota de repente con cierta curva para esquivar al portero. Y aquí están involucradas las tres dimensiones. Yo no puedo poner ese movimiento únicamente en dos dimensiones. Entonces, recuerdan de la primera clase, creo que fue que el fin mismo de la física es describir la realidad. Entonces, al hacer esta aproximación de movernos de una dimensión a dimensiones superiores, pues nos estamos acercando a ese fin. ¿Okay? Con respecto a este tema, pues los vectores nos van a ser muy útiles para describir el movimiento en dimensiones superiores a una. De hecho, ustedes recuerdan en su clase de vectores y matrices, un vector es cualquier cosa que pertenezca a un espacio vectorial. En ese sentido, a los vectores de dos y tres dimensiones, que son los vectores que pertenecen a R2 y R3, ¿sí? Los vamos a llamar vectores físicos, ¿sí? Que tienen una dirección y un sentido, y por supuesto una magnitud. Eso los vamos a llamar vectores físicos. El libro no hace hincapié en esto porque presupone que ustedes no llevaron un curso de álgebra lineal como tal, como el de vectores y matrices, pero pues yo sé que ya lo llevaron. Entonces, alguien se lo puede preguntar, por eso es importante, y porque es la verdad también, es importante hacer esa diferencia. Entonces, en sí ya habíamos tratado a la posición y a la velocidad como vectores, pero eran vectores unidimensionales. Entonces, vale la pena hacer la aclaración de cómo se ve esto en dos y tres dimensiones. Entonces, por supuesto, el vector de posición está dado normalmente por la letra R. Históricamente siempre se ha utilizado la letra R para el vector de posición. Esto tiene que ver con el hecho de que uno de los primeros sistemas que se describió correctamente como una entidad vectorial fue la esfera. Sí, entonces la esfera, ustedes saben que desde el centro, pues para todo lado ese vector vale
Su magnitud es R, de hecho. Entonces, pues por ahí va la cosa. Bueno, el vector R, que es la coordenada X en X unitario, yo utilizo esta notación. Yo no sé si la han visto antes o no, pues, tuvieron que haberla visto cuando hice el repaso de vectores, pero no sé si se sienten cómodos con ella o no. Entonces, el libro utiliza la notación de IJK, que por supuesto ustedes también pueden utilizar, porque es por completo equivalente. Lo que no es válido es combinar la notación, por ejemplo, que me pongan X, J, Z. Eso no, ¿verdad? Eso no se puede. Sí, entonces, solo tener ese cuidado nada más. Pero la notación, ustedes están en la libertad de utilizarla siempre y cuando sea conocida. Si no es conocida, pues en el ejercicio me ponen utilicé esta notación que significa tal y tal cosa. ¿Ok? Más y en y más z en z. Esto intrínsecamente define todo vector en R2 también. ¿Cómo? Simplemente hago z igual a 0, ¿verdad? Y para la velocidad, pues, vamos a volver a definir nuestras cantidades cinemáticas, la velocidad media, la velocidad instantánea, etcétera, en términos de vectores. Como les digo, simplemente esto sería una generalización de lo que ya teníamos. ¿Se acuerdan que la velocidad media era posición 2 menos posición 1 entre el intervalo de tiempo? ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo. Es posición 2, solo que ahora es un vector, menos posición 1 entre la diferencia de tiempo. Es un vector físico ahora. Sí, esa es toda la diferencia, ¿eh? No, por eso digo que no se les debería complicar demasiado si entendieron correctamente los temas anteriores. Y repito, si alguien siente que se le complica, simplemente me dice y yo intento explicarlo de otra forma. Por supuesto, también es de interés definir la velocidad instantánea. Ahora simplemente lo llamamos velocidad a seca. Antes era la derivada de la posición con respecto al tiempo, sigue siendo la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Verdad? Donde la derivada de un vector, que creo que esto sí es nuevo para ustedes, la derivada de un vector es la derivada de cada una de los componentes. La derivada de las componentes. ¿Se entiende esto o no? ¿Hola? Sí, entiendo. Sí. Ok. Entonces es la derivada de cada uno de los componentes. Así de sencillo. Ok, tenemos a la rapidez, que ahora simplemente la vamos a anotar por la letra B, V, rapidez. Que la rapidez, si se acuerdan, yo se la definí como la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente la magnitud de B. Donde la magnitud de B pues sería la raíz cuadrada de bx cuadrado más by cuadrado más bz cuadrado. ¿Ok? Obviamente también nos interesa, ya tenemos posición, tenemos velocidad media, tenemos velocidad instantánea, tenemos rapidez. ¿Qué nos falta? Nos faltaría la aceleración, ¿verdad? La aceleración media está definida como la diferencia de las velocidades sobre el tiempo que toma cambiar de velocidad. Es exactamente lo mismo. Es la diferencia de las velocidades sobre el tiempo que me toma cambiar de velocidad. Y esto a veces se le representa como delta V sobre delta T. Y la aceleración instantánea, pues es exactamente lo mismo. Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Donde la derivada de nuevo es componente a componente. ¿Okay? ¿Sí se entiende eso de componente a componente o no? De mi parte sí. Ok, muchas gracias. Y eso es todo. O sea, digamos que no tiene mayor misterio en el sentido que es simplemente una generalización de lo que ya habíamos visto. Ok, el siguiente tema es movimiento de proyectiles, que esto lo vamos a entender mejor a medida que hagamos ejercicios. Yo voy a hacer un par de ejercicios de esto mañana, creo, mañana, de las dos cosas, ¿verdad? Pero sí me gustaría darles unas generalidades antes de continuar. Entonces, decimos que un proyectil es un cuerpo
que recibe una velocidad inicial, y luego se ve afectado únicamente por la gravedad. A veces en los ejercicios avanzados les pueden agregar ahí la resistencia del aire, pero en general nuestro tratamiento va a ser que únicamente existe gravedad. Entonces, ¿de qué va esto? Básicamente, lo de los problemas de proyectiles y el estudio de la física de proyectiles tiene que ver con lo siguiente. Tenemos, por supuesto, un eje coordenado, porque recuerden que pues para hablar de posiciones y eso tenemos que tener un eje coordenado. A este usualmente se le llama Y, a este usualmente se le llama X, pero de nuevo esas solo son etiquetas, ¿verdad? Y alguien, ya sea un cañón, una persona, lo que ustedes quieran, lanza un objeto, una partícula, y este va a seguir una trayectoria más o menos así. Yo me imagino que ustedes ya la han observado, que han lanzado, por ejemplo, una piedra, una pelota. Cuando le lanzan una pelota a otra persona, esta es más o menos la curva que describe el movimiento. Entonces, esto se lanza con una velocidad inicial, porque si la velocidad inicial fuera cero, pues no se mueve de lugar, ¿no? Entonces, esto se lanza con una velocidad inicial, que es obviamente un vector, ¿sí? Que tiene un ángulo y tiene una magnitud, y tiene una dirección, tiene una componente, perdón, en X y una componente en Y. Y luego a lo largo de toda la trayectoria, en todo punto, el proyectil se ve afectado por la gravedad. De hecho, eso es lo que hace que caiga. ¿Sí? Y por ahí hay unas ecuaciones en el libro que les dicen, estas son las ecuaciones de un proyectil y esta es la altura máxima de un proyectil y este es el ángulo mínimo de un proyectil, que yo no voy a ver, no porque sean erróneas, sino porque considero incorrecto el hecho de utilizarlas nada más, porque los priva a ustedes de la parte del raciocinio físico y matemático, que a veces ayuda mucho más a resolver ejercicios que el hecho de conocer las fórmulas o sabérselas de memoria. Como les digo, vamos a resolver ejercicios con esas pequeñas digamos, trabas que pueden encontrarse ustedes a la hora de intentar aplicar las ecuaciones. Pero básicamente el sentido es el siguiente. Ustedes tienen aquí un movimiento que se puede partir en dos dimensiones. En la dirección de X, el movimiento viene dado simplemente por una velocidad inicial, porque no hay nada más. Y en la dirección de Y sería como lanzar una pelota hacia arriba con velocidad inicial. Que ese movimiento ya lo hemos estudiado bastante. Entonces, al final, se compaginan esos dos elementos, esos dos movimientos, los compaginamos y a eso es a lo que llamamos física de proyectil. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. De mi parte no. Ok, muchas gracias. Si no hay, pues, como les dije, la clase de hoy va a ser corta. Me alegra no haber mentido. Eso sería todo de mi parte. Mañana resolveríamos ejercicios de movimiento en dos dimensiones o tres dimensiones. Recuerden que si alguien quiere que haga un ejercicio, pues solo me lo mandan por Telegram. Con tal no sea de la tarea, lo hago. Si es de la tarea, pues les doy alguna idea de cómo hacerlo. ¿Ok? Bueno, pues nada, estén bien. Está bien, Nick, gracias.